for joining today. Well, I was sick during the weekend. I was very sick. I have the flu. I don't know exactly what it is. Podría ser COVID, podría ser influenza, podría ser una gripa. I don't know what that was, but I was feeling really bad yesterday. I had a very bad time. The good thing is that it happened on Sunday. I woke up and I had a headache. But this headache was so strong that I couldn't even stand the light. No podía ni siquiera soportar la luz. Por tanto de dolor de cabeza. I had a headache. Um, this ear was clogged. El oído tapado. And then I heard like a noise in this ear. Como un ruido en este oído. Uh, I was so weak. I could barely stand. Apenas me podía parar también. Then I was having shivers too. Shivers son los escalofríos. Shivers. I had shivers. I was feeling so bad that, like, honestly, um, it didn't feel that bad, and also feel some nausea, ganas de vomitar también. I was feeling terrible. Fortunately, I managed. I felt better, and I feel better today, but I'm still with some issues. I have a runny nose. Uh, yeah, and I'm feeling tired. I really had a bad night. But today I'm a little bit better. I just have this runny nose, but today I feel a little bit better. Well, anyway, Okay. yeah. Hello. Okay, but anyway, today we can give the class. So sorry for Friday. And guys, let's see. So the last class we were talking about, you remember phrasal verbs. Phrasal verbs are very important in English. Uh, what are the phrasal verbs? Remember, we were talking about phrasal verbs the last class. So phrasal verbs is like kind of speaking in code, like uh, using a verb in another part that is called particle. When you use them together, the meaning changes. Entonces, esas son dos palabras, un verbo y el otro es una partícula. Puede ser un adverbio o una preposición. Then, we usually have some phrasal verbs, you remember, that they are very similar. Um, you can tell what that could mean, right? Um, but there are some others that don't make sense, right? Otros no tienen sentido si los intentas traducir. So, all right, let's see. We're going to check in this book of phrasal verbs. All right. And, okay, so let's get started. Vamos a comenzar. Okay, so here we have, we're going to read the part B, meaning, significados de los phrasal verbs. Please, can you help me, Flor? You can read this paragraph, please. The basic meanings. The basic meaning Good. of the verbs in um ver qué. Aquí se refiere, bueno, los verbos. Ok, refer. Refer- Ay, espérame, es que esto. Allá. Dice the basic meaning of the verbs in a refer to concert actions. A, G, Esto break, significa example given, ejemplo, example given. example given,
Break means separate into pieces, but when they are part of purposeful verbs, they often have abstract meaning too. Sometimes the concrete meaning can help you guess the abstract meaning. For example, you can look back to wave goodbye to someone as you live in a car. Concrete meaning look begin you, or you can look back on your past life. Abstract meaning remember or recall. Okay, very well. Thank you. So first we have some meanings. We need to consider concrete meaning and abstract meaning. So sometimes the phrasal verbs have, they refer to the concrete actions. A veces es un significado concreto y claro. Sometimes it's something abstract. It's also clear, but you don't take it literally. That's what abstract means. Que no se toma de forma literal. Okay, here you have a very good example, which is look back. Look, el verbo look es mirar y back sería como, back quiere decir la parte de, puede significar la parte de atrás de algo, puede significar simplemente atrás, right? When you say look back, es ver hacia atrás, all right? So, but how can it be an abstract meaning? Here you have look back on your past life, ver tus, por ejemplo, antecedentes, your backgrounds, look on your past life, look back on, I don't know, and look back on Mexican history. So look back in this case is not a concrete meaning because you cannot literally look back into your past, right? Entonces, obviamente nadie diría que es lógico que para hablar del pasado, digo, mirar atrás, ¿no? Pero tiene un significado que no es abstracto, es que no es concreto, es abstracto o podemos decir metafórico or something like this. All right, very well. So here we have some other examples of phrasal verbs that have concrete meaning and that have an abstract meaning. So first we have give. Check the verb give is dar, all right? Give. Pero al añadir la partícula in, entonces transformo. Giving no significa necesariamente dar adentro de algo, ¿no? In this case, it means I gave my essay in yesterday. Eso significa entregar. Given, significado concreto. Entregar. I gave my essay in yesterday. También, este es un phrasal verb que es separable. Es decir, la frase puedo poner I gave in my essay yesterday. This is a separable phrasal verbs. There are some other phrasal verbs that are not separable. Otros phrasal verbs no se pueden separar. Pero en el caso de given, se puede separar. Puedes poner in antes del sujeto o después del sujeto. All right. I gave my essay in yesterday. ¿Cuál sería un significado abstracto? Ya sabemos que given es entregar. ¿Puede existir un significado abstracto? Vean el siguiente ejemplo. Her parents finally gave in and let her go to the party. They agreed to something they had refused before. Entonces aquí es como entregar, es como permitir que algo suceda. Aquí se refiere a gave in. Her parents finally gave in, como sucumbieron y la dejaron ir. Ese es un significado más difícil para uno nativo de entender, right? Because it's an abstract meaning. Then you have she got on the bus, literally get. You would use get on, all right? And we also have getting, right? So get on significa subirse a un medio de transporte, all right? Something that can help you to distinguish between get on and getting is get on. Lo vamos a utilizar cuando entramos a ese medio de transporte y es lo suficientemente grande para que yo no me tenga que inclinar.
y entrar, ¿no? O sea, you open the door's bus, or the door's bus open itself. O por ejemplo, the subway, ¿no? El metro. Paso caminando, no necesito agacharme para entrar. Esto voy a utilizar get on. Get in vamos a utilizar con medios de transporte cuando el medio de transporte me tengo que agachar para entrar. Por ejemplo, a car, a taxi, get in the car. Get in the car, get in the taxi, get in the motorbike. Okay, so there is like more uh like smaller transportation. Okay, so in this case, get on has an abstract meaning, algo abstracto. Aquí tenemos otro ejemplo, Jim and Mary don't get on, ¿ok? Entonces, si yo digo en inglés, en este caso, que no te subes en una persona, get on, eso significa que no te cae bien. Jim and Mary don't get on. Ahora vamos a hablar el inglés como... vamos a hablar en inglés como si fue... vamos a hablar español como si tuviera la gramática o la estructura, ¿no? Del español. Entonces, esta frase sería, por ejemplo, yo... eso es un poco extraño, ¿no? Porque es como una... Esto, el gave es parte de in, pero aún así lo separo. En español no existe eso, ¿no? Pero es como yo entregué mi ensayo ayer. Sus padres finalmente cedieron, o si tomamos el significado literal, que es eh, entregaron, se entregaron, se cedieron y la dejaron ir a la fiesta. Aquí sería Jim and Mary no se suben. Esto get on, subirse, entonces eso quiere decir como que no se agradan. Get on. So, it's like some of those expressions in Spanish. En español no tenemos los phrasal verbs, pero sí hay ciertas expresiones, ¿no? Decimos, no me va, me cae gordo, ¿no? ¿Y cómo explicas a un extranjero eso, ¿no? Me cae gordo. ¿Cómo lo traduces? He falls me fat, ¿no? Sería algo así, ¿no? Me cae gordo. A lo mejor alguien quiere traducirle esta frase a un amigo, ¿no? He falls me fat. Me cae gordo, ¿no? Pero esta oración obviamente no tiene ningún sentido. Entonces, en español sí existen frases que tienen un significado abstracto, ¿bien? ¿Y cómo aprendemos el significado? Pues con el uso, right? With the context. So, in this case, get on has a concrete meaning. Get on puede tener un significado concreto y un significado más rebuscado, un significado más abstracto. All right? Come round. Would you like to come round this evening? Come round quiere decir venir a la casa de alguien, sobre todo cuando te invitan a comer o beber. Would you like to come round? Come round va a ser sobre todo round, tiene que haber comida. Si no es necesario que haya comida, puedes decir come over. Entonces, come round, bueno, tiene un significado abstracto, ¿no? Porque come es venir. Entonces, aunque yo no entienda round, puedo entender por la parte de come, ¿no? Ahora, el siguiente ejemplo. He was unconscious for 3 hours, but he came round in hospital. Entonces estaba inconsciente y cobró la conciencia. He came round. He was unconscious. He came round. All right? Como que regresó a la realidad, ¿no? Regresó a la conciencia, regresó. Como que vamos a pensar, su conciencia regresó a su cuerpo, ¿no? Came round. Es un significado más abstracto. Por eso muchos phrasal verbs a primera vista no tienen sentido, ¿no? Pero esto también se puede separar por qué tan formal o informal es. Evidentemente, estos serían no tan formales. Okay, let's check now the next part C. Please, can you help me read, Fernanda? Let's read the part C. Synonyms of phrasal verbs.
phrasal verb can often be replaced by a single verb with more or less the same meaning. The simple verbs synonyms are often but not always more formal. One second, please. Okay, so here we have some synonyms of phrasal verbs. Here you have the single verb synonym. Siempre los verbos de forma sencilla son la opción más formal. All right. Put off es una frase que es más informal, pero no que sea informal, que no se pueda utilizar en un contexto de trabajo, de así. Esto es más como, let's say, more natural, más natural. So you would say put off, okay, so it's postpone. So that can help you is to try to find the try to find some meaning in the abstract phrasal verbs. Put off, pues puedo pensar que es como ponerle en apagado, ¿no? Poner algo apagado, porque sé que off es apagar. Bueno, no es apagar, ¿no? Pero off está relacionado con apagar. But I say put off, so that is postpone, ¿no? Como sería como poner en apagado, no sé, la reunión, es decir, posponer. If for you this is too complicated to think, maybe just try to think, okay, postpone is put off. So this not only will help you, maybe this sounds like very complicated to memorize, too much to memorize. But you know, this is kind of the phrases that you will need in regular English. Natives use phrasal verbs most of the time, and maybe non-native English speakers, they don't use phrasal verbs that often. Los no nativos no utilizan los phrasal verbs. Es decir, si yo, por ejemplo, hablo con alguien de, no sé, alguien de Rusia que aprendió inglés, le digo put off, pues primero va a costarle más trabajo a que si yo digo postpone. Okay, right? So, but put off is very something, a very native thing, right? Es como algo muy de las personas que hablan inglés de forma nativa, right? Take off, we have remove, right? Remove. Ok, vamos a hacer un ejemplo con put off, right? Por favor, escriban un ejemplo en el chat utilizando put off, que significa posponer. So, just write very, very quickly, very briefly, aquí en el chat vamos a escribir una frase con put off, lo que se les ocurra. But let's not take a lot of time, okay? 30 seconds, 30 segundos. Let's write it, okay? Go on. Un ejemplo con put off. Okay, I'm gonna put off my travel to Europe. Good. Remember, if you're using gonna, you don't use to. Okay. Los demás, por favor, su oración con put off. I put off the alarm every morning. Todas las mañanas puedes decir every morning sin plural en la S. Good. Excellent. Muy bien, nos faltan. Please, guys, your sentences. Let's go. Un ejemplo utilizando put off.
Teacher, es que se me Yes. desconectó el internet, me está fallando ahorita y no sé qué es. No entendí, Ajá. me perdí. Okay, don't worry. Put off es posponer. Una frase con put off in Ah, English. ok. Fernanda, please, what's your sentence? Gabriel, please, your sentence. Moni, please, your sentence in the chat. Okay, muy bien. Thank you. I put off the exercise every weekend. Okay. I put off the lunch when I have work. Muy bien. Fernanda, Gabriel, nos faltan sus oraciones, please. Let's go. It's just a simple sentence, just one. Ok, bueno, ahorita le escriben, pero vamos a continuar. Igualmente, take off. You know what okay, thank you, Fernanda. I put off my homework. ¿Qué decir? ¿Pospongo mi tarea de lunes o para el lunes? De lunes. I put off my homework. Puedes utilizar from. I'm sorry for that. I'm sneezing a lot. Bless you. Thank you. Okay, so put off is posponer, right? Pues I put off my homework from Mondays. Aquí sí podríamos poner plural, Mondays, de los lunes. Okay, very well. Okay, the next one is take off. You know, take off quiere decir remover algo, pero a veces remover simplemente si yo digo take off, okay, what is the meaning of take off? Remove. Ok, es remover. No voy a aprender la frase, necesito pensarlo con algo. Entonces, ¿qué se puede remover? Generalmente es la ropa. Take off, para que sí, quitarse la ropa, dices take off the clothes. So you take off, yo lo que me imagino, ¿no? Take, porque take es tomar. Entonces, take literalmente tomas, off, ponerlo por allá, ¿no? Take off, like two processes, es como dos acciones en uno, ¿no? You need to take, you need to literally hold your clothes. Estás literalmente sostener la ropa, right? You take the cloth and you place it in another place. Lo pones en otro lado. All right. And is obviously sometimes it causes some confusion. A veces causan un poco de confusión. Put off, take off, it could be like maybe I use put off with clothes, ¿no? Put off, a lo mejor me puedo confundir y usarlo con ropa cuando en realidad hay que usar take off. So be careful with this. That's why I invite you to write exercises about it. Ahora take off, por favor. Todos take off. Vamos a poner un ejercicio con take off. Pueden poner ejemplo de la ropa, pero de preferencia pongan otro ejemplo. Algo más que se pueda remover. Y recuerden que si lo usan en pasado, el verbo take en pasado es took. So you would say took off. Si es en futuro, dirías will take off. And so on.
Muy bien. A ver, solo Oscar puso su ejemplo con take off. Muy bien, aquí quizá puedes utilizar from en lugar de of. I took off the dust from my pants. Please take off the horror movie. Ok. Remueve. Teacher, Ajá. el make you, el maquillaje, ¿se puede utilizar el take off o no? Exactly, muy bien. Retirar Ah, maquillaje. Se ok. puede decir take Ahorita lo off pongo. the makeup. Perfect. A ver, nos falta Fernanda, Flor, Gabriel. Please, your sentences. I take off the makeup with micellar water. Excellent. Muy bien. Fíjense, su compañero escribió makeup with the with dash con el guión. If you want to use it as a verb, como verbo, el verbo maquillar se escribiría separado, ¿no? Make up. Yo me maquillo, I make up. Ahora, ya, es como maquillo. Yo maquillo, I make up. Ok, nos faltan chicos por escribir su oración. Fernanda, Flor, please, your sentences. We take off. Gabriel, your sentence, please. You took the painter, you took off the, what? ¿Qué es la pintura? Flor? You would say the paint. Yes, teacher. Paint, paint es pintura, the paint. Paint. Ajá. Ándele. Paint. Ajá, very well. You It's took, correct? okay. Yes. Ok, ¿cuándo utilizar of y cuándo utilizar from? Porque, por ejemplo, Oscar puso, I took off the dust off my pants. En este caso hay que utilizar from. Igualmente, Flor puso, you took the paint y sería from this house o puede ser of this house. What is the difference? So in Oscar's example, you agree that the dust is not the regular part of the pants, right? El polvo de los pantalones no es algo normal, ¿no? Es decir, los pantalones normalmente no tienen polvo, no tienen tierra, ¿cierto? Entonces, no puedo decir que la tierra es parte de. Entonces, si tú dices the dust of my pants, quiere decir que la tierra y el polvo son parte del pantalón, ¿no? A lo mejor yo lo utilizaría con algo que pertenece al pantalón. No sé, quizá the button, el botón, right? Y en el caso de Flor, aquí también sería, depende de cómo quieras, qué es lo que quisiste decir con esto. You took the paint of this house. Si la pintura ya estaba en la casa e intencionadamente tenía un color. Let's imagine that it's a blue house. Es una casa azul. Entonces, si dices, you took the paint of this house, alguien removió la pintura azul, porque la pintura azul era originalmente parte de la casa o pensada para ser de color azul. But imagine that I'm painting, I don't know, I'm painting my car yellow. Entonces estoy yo pintando al lado de la casa un carro de color amarillo, lo estoy pintando de color amarillo. But I splash some of this paint to the house. Pero salpico un poco a la casa de pintura amarilla, que no era intencionado. So in this case, it's not part of, no es parte de la pintura de la casa, porque la casa es azul, no amarilla. So in this case, ahí sí se diría, you took the paint from
this house, de esta casa, porque no pertenece esa pintura amarilla a la casa azul, right? So you use of or from depending if it belongs, all right? Ok, nos vamos a pensar en un ejemplo macabro. Ok, ¿cómo le dirían? Le quitaron la cabeza, le removieron la cabeza. Los Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha, ajá. Los científicos rusos le quitaron la cabeza al perro. They put off the head of or from. La cabeza va incluida con el perro. Sí, la cabeza, exacto, es parte del perro originalmente. Mm, Entonces, they put off the head of the dog. Ok, ¿cómo dirían? Le removieron el tumor. Tumor sería tumor. They put off. Le quitaron el tumor al hombre. Le removieron el tumor. They put off the tumor of or from the man. ahí. From. From the man, exactly. Porque originalmente el hombre no tenía un tumor. No es parte natural de él. All right. So they put off the tumor from the man. All right. That's the difference between from and off. Okay. Una cosa es off with one F. Another thing is off with two Fs. Be careful. Una cosa es off con una F y otra cosa es off con dos Fs. Okay. In this case, off. This is a preposition. No, sorry. Off is a conjunction. Of me sirve para conectar ideas. En este caso se utiliza como un posesivo. Y of con doble F es una preposición. También quiere decir como un adverbio que significa apagado. All right? Entonces no confundamos of. Se pronuncian igual, pero uno es of con una F y el otro es of con dos Fs. Any questions? No questions, guys? No question. Okay. Now turn up. Turn up quiere decir llegar. So you can say turn up. Y también existe show up. Show up es aparecerse. Por ejemplo, tú puedes decir, the man show up, el hombre se apareció. Till the last time, hasta el último momento. You could say, the woman didn't show up in time. La mujer no se apareció. I don't know, the woman didn't show up. No se apareció, no llegó. Y turn up es más simplemente llegar, porque show up es como algo inesperado. Es como cuando dices en español, llegar y aparecerse. So it's the same thing. Okay? So that is turn up. Turn up es llegar. Please write a sentence using turn up. Escribamos por favor una oración utilizando turn up. Todos por favor una oración con turn up.
Excellent, muy bien. ¿Quién más? Su ejemplo, please write your example with turn up. De preferencia, ejemplos que tengan sentido para ustedes. That you're familiar with. No escriban ejemplos tan random. Y si sus ejemplos, sobre todo, son más graciosos, entre más graciosos sus ejemplos, mejor. Humor is good for learning. El humor les ayuda a aprender. Okay, Moni, please, your example. Gabriel, your example. Flor, Cynthia, Fernanda, please, your examples, guys, come on. Turn up means arrive, llegar a algún lugar. Teacher, ¿cómo se dice eh, tarde? O sea, como en vez de temprano, tarde. Dormirse tarde. No, ya ve que temprano es early, ¿no? Early. Ajá, Ajá. O sea, y como llegar tarde. ajá. Late. ¿O Tarde cómo? es late. Perdón. Late. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Gracias. Okay, very well. Nos dice Moni su ejemplo. I turn up to my trip. Viaje sería trip. Travel es el verbo viajar. I turn up to my trip very happy. Good. Always turn up late. I always turn up late. Y te faltaría el to a la fiesta. I always turn up late to the party because I don't like the parties. Okay, that's a good excuse. So you don't go, you arrive late, then you don't have to stay a lot of time during the party. Cynthia, I turn out happy to my work, but a little late. Quizá happy, felizmente, dirías happily. I turn up, y en pasado, ¿no? O me presento, se presenta. I turn up happily to my work, but a little late. Ok. Muy bien, ¿ya? Fernanda, Gabriel, sus ejemplos, por favor. Write your examples. We turn up. Okay, let's have now, Moni, can you please help me read this chart? Vamos a leer estos ejemplos. Dice less formal, more formal, menos formal y más formal. Let's go. Yeah. Less formal. Let's put off the meeting until Friday. More formal. Let's postpone the meeting until Friday.
Please take off your shoes when you enter the temple. Please remove your shoes when you enter the temple. Mhm. Very well, thank you. Sorry. Sorry, nos falta sorry. Yeah. Yeah. Everyone turn it up on time for the meeting. Everyone arrive on the time for the meeting. Okay, very well, thank you. I turn up happily in the weekends. Okay, very well. So guys, do you have any questions about phrasal verbs so far? ¿Alguna duda de estos phrasal verbs? For the moment, no, teacher. No? Okay. Now please share a song here in English. Por favor, compartan aquí una canción en inglés, de alguna que les guste, su canción favorita, lo que sea. Y vamos a analizar para ver, buscar phrasal verbs. Okay. Let's go. Ok, vayan buscando su canción o piensen en una canción. In the meantime, I'm going to play not my favorite song, but a song that I can think right now that has phrasal verbs. Algunos phrasal verbs, pero esta no tiene, ok. Vayan buscando una canción. I say I'm too late. Aquí hay phrasal verbs. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play, 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 and the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake it off, shake it off. Heartbreaker's gonna break, break. A ver, ustedes me dicen qué phrasal verbs encontraron en esta canción y ahorita también buscamos la canción que ustedes quieran. I say I'm too late. Got nothing. Ok, aquí algún phrasal verb. Any phrasal verbs here? Stay out. Stay out. Okay, what is stay? What is stay? Vamos a ver, eso es un phrasal verb, pero ¿qué es stay? mm, Como quedarse Quedarse o permanecer. mm, And out, fuera, afuera. afuera. Okay, so stay out too late. ¿Qué querrá decir esa frase? I stay out too late. Como que está afuera muy tarde. Ajá, exactly. Pasa mucho tiempo afuera. Muy tarde. Okay. You see, it makes sense. Sometimes phrasal verbs make sense. In my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates. ¿Habrá otro phrasal verb? Otro phrasal verb, guys, here? What do you think? A ver, Mónica, ¿qué hay algún phrasal verb en esta parte de la canción? Um,
I think now, but Ok. I don't know. Recuerden que un phrasal verb se compone de un verbo y otra palabra que se llama partícula. O sea, un verbo seguido de otra palabra. Do we have any? A ver, ¿tú qué piensas, Flor? Any phrasal verb? Este, again, listen. No, I don't understand good. Ok. En esta parte de la canción, donde paré el video. Is there any phrasal verb? ¿Algún phrasal verb? Teacher, you know, I don't see. No. If you're on phone, si estás en tu teléfono, por favor, scroll. Ah, Cambia tu pantalla. ah. Mm, okay. Es la canción que estamos poniendo. Ah, ya. Okay. Mm, physical as- it's verb. Phrasal verb. ¿Algún phrasal verb? Make them. No. No, them es ellos. Ellos. A ver, Fernanda, ¿tú lo ves? ¿Ves algún phrasal verb? Si alguien más lo ve, puede decir. Fernanda, ¿dónde está el phrasal verb? Cynthia, where is the phrasal verb? Go on. Go on. Exactly. Go, el verbo, la partícula es on. On es una preposición. Go on. ¿Ya? Teacher, tengo una pregunta. Quizá ya lo dijo, pero siempre que haya de que el verbo y la partícula, o sea, siempre va a ser un phrasal verb o depende del contexto. Depende del contexto. No siempre. Ah, ok. Ajá. Ok. Pero en este caso, si es go on, quiere decir Ajá, embarcarse. Es como ok. salir, pero aquí es como embarcarse, como una aventura. I go on to many dates, como salgo con muchas personas, o me embarco en muchas citas, but I can make them stay. All right, guys, so pay attention. We have the verb in particle, we see a phrasal verb. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar mi canción y a ver qué canciones pusieron ustedes. A ver, Money. Vamos a poner la canción de Money. Vamos a But I escuchar can't make them phrasal verbs. Hopelessly devoted to you. Ajá. Devoted to you es de devoto a ti o devota a ti, ¿no? Hopelessly es como sin esperanza, o sea que es imposible dejar de estar, de sentir devoción por ti. Hopelessly devoted to you. Sí. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. You know, I'm just a fool. Ok, phrasal verb, según phrasal verb. Escríbanlo o pueden decir stop si ven el phrasal verb. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no. Ok, Gabriel, ¿hay algún phrasal verb en esta canción, en esta parte que detuve? Do you see any phrasal verb?
I think that there is. There is? I think. No. Oh, Do we have a verb here? ¿Cuáles son los verbos que están en esta oración? What verbs do you see in this sentence? Please tell me two verbs. No. No. And Yes, is phrasal verb? no, it's No, only ¿verdad? verb. No. Es solo un verbo, ¿ya? Yes. No soy el primero en saber que simplemente no hay. Getting over? Ajá. Getting over. Exactly. Getting over. Muy bien. Getting over you es superar. Get over es superar a algo, en este caso es una persona, superar a alguien. Es decir, que no puedes olvidar a esa persona. Get over you. Muy bien. Get over es un significado metafórico, right? Abstracto. ¿Ya? So get over. Yeah, very well. Entonces la frase dice, no soy la primera, lo del primero en saber que simplemente no puedo superarte. Así podemos traducir la oración. Si traduzco literalmente es un poco extraño. La gramática del inglés en español es raro, ¿no? Como no soy el primer saber, hay simplemente no superarte. Poco raro, ¿no? Pero obviamente ya cuando se los comento, una traducción que tenga sentido. Not the first to know, there's just not getting over you. Getting over you. I'm just a fool who's willing to sit around. Moni, ¿en esta parte hay algún phrasal verb? No. Check again, vamos a revisar. I think sit around. Ajá. Exactly, sit around. Sit around ni es sentarse ni es alrededor, sino significa estar de brazos cruzados. You know, I'm just a fool who's waiting to sit around and wait for you. That's sit around. No es sentarse, es ponerse de brazos cruzados. Sit around. Ok. De nuevo, no es concreto, significado concreto, es abstracto. Wait for you. But baby, can't you see? There's nothing else for me to do. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide. Ah, yo conocí esta canción. El coro es muy famoso, no, pero no sabía, no me la sé. Thank you, it's a good song. From Vaseline. Yeah. Ah, that's why. No, so, yes, yes. Ok. Aquí habrá un phrasal verb. A ver, vamos a ver. Oscar. De hecho, hay dos phrasal verbs en esta parte. Push my love aside. Yeah, so we have push Pushed aside. ¿Y cuál otro? out of my head. Exactly. Be out of. Be out of. Ok, entonces push aside. Esto puede tener un significado que se puede entender. Ahora, no hay ningún lugar donde ocultarse. Debido a que tú, mi amor, aside. Que sería push, push es empujar. Entonces yo, por ejemplo, no sé, no quiero esto que se está viendo aquí. Lo voy a hacer para allá.
Entonces, literalmente es como decir, pusiste mi amor para allá. You push my love aside, lo empujaste para allá. En el lado izquierdo. O derecho. No importa qué lado sea. Para allá. Para allá. Es para allá. Y ya. Lo echaste para allá. Como, ¿qué es esta cosa fea? Para allá. Búscale, búscale. Úchale. Ajá. Bueno, entonces, esto, como pueden ver, tiene hasta un matiz de rechazo, ¿no? Push my love aside, un rechazo. Ok, and then out of my mind es como afuera de mi cabeza. ¿Qué quiere decir? Se dice, estoy fuera de mi cabeza en inglés. I'm out of my head. Or out of my mind. Crazy, right? Estar loco. Excellent. Vamos a ver alguna otra canción. A ver, Stereo Hearts. Vamos a escucharlo. Heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear I thought this song was by Maroon 5. Yo creí que esa canción era de Maroon 5. Suena, canta muy parecido. my heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to Aquí hay algún phrasal verb. Cynthia, any phrasal verb? Turn me up. Muy bien, Turn me es un up. phrasal verb separable. Very well, se puede decir turn up. En este caso no se puede. Será turn. Después something, lo que quieres encender, y después la palabra up. Entonces, hazme como tu radio. Enciéndeme cuando te sientas mal, depresivo. Okay, very well. Turn up. my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like every Phrasal verb. Guys, otro phrasal verb, another phrasal verb. Blow me up. Blow off. Ese es un phrasal verb que es push, como el que vimos, push aside. Pero blow off es lo mismo, pero es más informal o más, sí, es lo mismo como úscale para allá, ¿no? So, push aside or you can say blow off. Si fuera otro disco polvoso en tu repisa, me aventaría a blow me off. No, perdón, no olvídenlo. Blow off aquí es soplar, simplemente. Es un significado concreto. Toma el disco, por eso el contexto ayuda a entenderlo, ¿no? Le quita el polvo y lo pone la música, right? Es un significado concreto en este caso, no sería abstract. everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. ¿Qué es over that? I'm over that is a phrasal verb. Be over something. Como que ya está fuera de eso, como que ya pasó. Ajá, superar, muy bien. I'm over that. Ya superé eso. Y ahora tenemos hold grudges over. Eso es guardar rencor. Hold grudges over. Okay. Very well.
So, guys, we have finished for today. Tomorrow we can listen to Usher. So, take care. See you tomorrow.